transformación. Fíjense que el cumplimiento de la Gran Comisión está incluida con señales que a nosotros nos seguirán. Póngame atención, por favor. En el cumplimiento, estoy diciendo, de la Gran Comisión, nos seguirán estas señales. ¿Cuáles? Las señales de transformación. Señales que seguirán a la iglesia en la transformación de las naciones. Hoy día yo voy a compartir un mensaje que seguramente va de alguna manera a tratar con algún vestigio de escepticismo que pueda haber en tu corazón. Pero estamos aquí porque la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios viene para derribar argumentos y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Fíjense que en el corazón de Jesús están las naciones. Jesús ama a las naciones, definitivamente. Y cuando nosotros miramos el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, en sus palabras finales, una vez que Jesús resucitó, se les manifestó a los discípulos antes de su glorificación, Él nos dijo que antes de que Él regresara nos daría una misión. A partir desde que se manifiesta, resucita, se manifiesta a los discípulos, les da una misión y dice que entre que Él resucitó, ascendió al cielo y volverá por segunda vez, esa misión la cumpliremos nosotros, los hijos de Dios, aquí en la tierra. Y si nosotros entonces miramos Mateo capítulo 28 o Marcos capítulo 16, ahí vamos a encontrar esta misión. Y esta misión incluye lo siguiente: incluye predicar el Evangelio para que todas las personas conozcan a Jesús, para que todas las personas sean salvas y sean transformadas totalmente en sus corazones. A las personas entonces que invitamos a nuestras células o los que encontramos en el trabajo, en el negocio, ¿cierto? En la escuela, les predicamos, los bautizamos, ¿cierto? Una vez que ellos creen, luego los contenemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ganar almas para Cristo es nuestra gran misión. Hubo algo más que el Señor dijo en esta misión, en la misión que Él nos ha encomendado. Y este algo más es muy importante a considerar. Él dijo: hagan discípulos de las naciones. En el original, el de las naciones incluye, para ser coherentes con los otros relatos bíblicos, que dice que hay gente que será salva y gente que no será salva. Por lo tanto, Él dice: hagan discípulos de las naciones. Entonces va a haber gente, en las naciones, mucha gente convertida a Jesucristo y otros pocos no convertidos. Pero el mandato es: hagan discípulos a las naciones o de las naciones. Y esto es mucho más grande que hacer solo que individuos sean salvos. Él quiere que todas las personas sean salvas, sí. Él quiere que la iglesia crezca, por supuesto. Pero hay una razón más poderosa que estas dos. Hay una razón más poderosa que simplemente personas individuales sean salvas o hayan iglesias grandes en las ciudades. La idea de Dios no es solo tener una gran iglesia. Tener una gran iglesia está en el propósito de Dios, pero no es todo el propósito de Dios. O sea, si nosotros vivimos para solamente tener una gran iglesia, es como, mis hermanos, es como vivir, es como tener un gran plantel de fútbol, ¿no es cierto?, donde recolectamos a los mejores jugadores y nunca hacerlos competir, nunca hacerlos jugar. El hecho de que nosotros seamos los privilegiados, el hecho de que a nosotros la gracia nos esté alcanzando, no es simplemente para que concibamos que fuimos llamados para ser una gran iglesia. Nosotros hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Póngame atención, por favor, no se distraiga. Hemos sido alcanzados por la gracia de Dios para constituir el gran equipo de Dios. Así que eso es lo que hacemos en el discipulado 1 a 1, lo que hacemos en la escuela ministerial, lo que hacemos en nuestras células. Estamos siendo capacitados para jugar el partido.
No estamos simplemente para anhelar que un día jugaremos el partido. Estamos aquí para ganar nuestra nación para Jesucristo. Eso significa jugar el partido. Discipular naciones, fíjense, pone a la iglesia como David frente a Goliat. Pareciera como algo imposible. Cuando miramos nuestra realidad, la realidad de la iglesia en el mundo, en algunos lugares pareciera que es imposible. Y, por supuesto, nos vienen las preguntas que hizo el profeta Isaías, como por ejemplo, ¿concebirá? Dijo Isaías. Les digo que nos viene la pregunta que se hizo el profeta Isaías seguramente ante este desafío tan inmenso de conquistar naciones. Les digo que a veces nos parecemos como o nos vemos como David delante de Goliat, y el profeta Isaías hizo la pregunta: ¿concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Y como que nuestra respuesta interna, ¿cierto?, es no. No, decimos nosotros. Pero Dios dice que sí es posible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Así que ahí ya se empieza a estirar nuestra fe. Estamos aquí, mis hermanos, para ganar nuestra nación para Jesucristo. Amén. Hay como 5 o 6. Yo dije que íbamos a lidiar con el escepticismo. Estamos aquí para ganar a nuestro Chile lindo para el Señor. Amén. Estamos aquí como iglesia en la tierra en esta generación para ganar a nuestro país para el Señor. Amén. Que se escuche, ¿no? Que se escuche en su fuero interno ahí, que se escuche, que usted lo oiga y se convenza. Estamos aquí no solamente para ir a la iglesia, sino para hacer la iglesia y como iglesia ganar a Chile para Cristo. Ahora, la palabra para definir esto es transformación. ¿De qué manera vamos a ganar nuestro país? Nuestro país va a ser transformado. Por eso de años hemos estado en la misma. Se recuerdan, el primer congreso que tuvimos se llamó Capacitándonos para liderar cambios. ¿Se acuerdan? ¿No? Y aparecía el país y aparecían unas personas así en degradé, ¿no es cierto? Implicando transformación y tirando como una lanza. ¿Se acuerdan? Ese fue nuestro primer congreso, Capacitándonos para la transformación, para liderar cambios se llamó. Entonces, capacitarnos para la transformación es el énfasis del Señor, es transformar las naciones. Por eso que nos discipulamos. Ahora, mis hermanos, si eso es lo que se incorpora en nuestra genética, si eso es lo que estamos haciendo y si eso es lo que queremos, que nuestra nación sea transformada, quiero decirle que toda congregación que está en esto, esa congregación, incluido nosotros, estaremos en el centro de la voluntad de Dios. Porque eso está en el latir del corazón de Dios. Él dijo: id y haced discípulos a las naciones. Id y haced discípulos de todas las naciones. Él dijo todas. Y cuando Él nos dio la misión de todas las naciones, no solo pensó en una nación llamada Israel, sino que pensó en todas las naciones, y en esas naciones está nuestro querido Chile. Ahora, ¿cómo es que vamos a lograr esto? Usted se preguntará, ¿no? Fíjense que Jesús nos dio una manera de poder medirnos a nosotros mismos y ver cómo es que luce la transformación. Cuando miramos Marcos, ahí si quiere me puedes ayudar, capítulo 16, vean su Biblia, versos 17 y 18, nos habla de esta misma misión. Fíjese que dice lo siguiente en Marcos capítulo 16, del 17 al 18. Dice: y estas señales, a ver si encontró, Marcos capítulo 16 del 17 al 18. Está Evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el segundo evangelio, ¿no? Capítulo 16, versos 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué dice? En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Wow!
queridos, si vamos a discipular Chile, si la iglesia va a discipular naciones, evidentemente es que vamos a necesitar el poder del Espíritu Santo. No podemos hacer esta tarea por nuestras propias fuerzas. Y por eso que cuando miramos esta palabra, aquí nos habla de 5 señales. Y hemos de entender que las señales, nosotros no debemos de entender las señales aparte de la misión de las naciones. O sea, cuando el Señor está hablando de discipular las naciones, ahí inserta que esas señales nos van a seguir. O sea, ponga atención, las señales no solo son para la vida personal, no solo son que me seguirán a mí, te van a seguir a ti personalmente, sino las señales seguirán también a las naciones. Escúcheme bien. Jesús habló de estas señales después de señalar las naciones. Veamos cómo estas señales se aplican a las naciones y no solo a nuestra vida personal. O sea, nosotros vamos a echar fuera demonios, ¿cierto? Vamos a tomar en las manos serpientes, tomar cosas mortíferas no nos hará daño. Pondremos las manos sobre los enfermos, hablaremos nuevas lenguas, pero esas señales no solamente son personales, sino también son señales que caracterizarán a algunas naciones. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios. Luego dice, hablarán nuevas lenguas. Tercero, tomarán en las manos serpientes. Cuarto, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Y quinto, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas son las señales para la transformación. Estas señales, mis preciosos hermanos, y los que escuchan por la radio, internet, estas señales son las que seguirán a las naciones que creen y que son discipuladas debidamente. Wow. Piensen esto. En mi nombre las naciones echarán fuera demonios. Dice, y quiero que lo leamos así, porque también se puede leer así. El Señor está diciendo, en mi nombre las naciones echarán fuera los demonios de sus naciones. Wow. O sea, quiere decir que la nación toda llegará un momento en que estará involucrada en echar los demonios de sus propias naciones. Toda nación tiene opresiones espirituales. Y la iglesia tiene que jugar el partido muy importante en esto. Cada nación tiene iniquidades en su gente y hay que sacar esas iniquidades. Cada nación tiene inclinaciones. Por ejemplo, una de las iniquidades de nuestra nación es que nosotros somos soberbios. Nosotros le echamos la culpa a los argentinos que son orgullosos, los chilenos. El tema es que los chilenos somos soberbios agazapados. El argentino te dice, sí, vos, te dice el argentino, ¿qué te pasa vos? Nosotros decimos, sí, ¿por qué se pone adelante la cola? Váyase a otro lado. Y tenemos en nuestro espíritu una sed de caudillismo. Piensen nomás en cuántas denominaciones hay en Chile y todas con el pretexto, cierto, de que el pastor estaba malo, que los líderes no funcionaban. Así que me dividí y abrí mi kiosco evangélico. Entonces la iglesia, pero la iglesia del Señor, la iglesia que el Señor está ahora está trabajando para restaurarla, porque la está restaurando para que la misma iglesia sea usada para la transformación de las naciones, tiene que toda dejar esas niñerías y ser libre, ¿no es cierto?, de esas cosas. ¿Para qué? Para que ahora nosotros le demos la nación y la nación eche, ¿no es cierto?, los demonios de su propia nación, porque traemos esas cosas de nuestra nación y las insertamos a la iglesia. Eso es lo que yo quiero decir, ¿no? Una de las maneras de echar fuera estos demonios, una de las maneras de cortar estas iniquidades es a través, como dice la palabra, de oración y también el ayuno en unidad. Y en muchas partes ya está habiendo acuerdos para entrar en oración y para entrar en ayuno. La misma iglesia, nosotros tuvimos una unidad y hay una convocatoria también que la vamos a anunciar pronto para unirnos en oración y en ayuno a favor de nuestro país. Pero, como yo vengo diciendo hace bastante tiempo, no solo mis hermanos hemos de expulsar demonios de depresión y suicidio y otros demonios de las personas, sino también debemos liberar a las personas y a nuestra nación de ideologías satanizadas que son las más peligrosas para una nación.
O sea, no solamente hay demonios que se meten en las personas y son peligrosas porque las llevan a suicidarse y otras cosas, sino que también lo más peligroso son las ideologías demonizadas. Y la Biblia, mis hermanos, está llena de advertencias sobre el poder de creer correctamente. Por eso es que usted no solamente tiene que creer en Dios, usted tiene que creer correctamente en Dios, porque sobre el poder de creer correctamente, usted va a actuar correctamente, ¿no? Si usted no cree correctamente, usted no va a actuar correctamente. Lo que creemos como verdad, luego lo practicamos. Por eso, enseñar la palabra de Dios es muy importante. ¿Cómo derribar una mala idea, por ejemplo? Nosotros nos hemos hecho la pregunta, ¿cómo se puede derribar una mala idea? Se puede derribar una mala idea con una mejor idea. John Maxwell enseñando, es uno que enseña liderazgo, enseñando a un grupo de líderes, dibujó una raya en un telón, por así decir, en una pizarra, y él dijo, ¿cómo ustedes pueden achicar esta línea, una línea, ¿cierto?, sin tocarla? Entonces ahí estaba todo el mundo muy pensando, a ver, ¿cómo podría yo achicar esa línea sin tocarla? Entonces John Maxwell, después que nadie le dio la respuesta, hizo lo siguiente, hizo una línea mucho más larga que la primera. Dijo, haciendo una línea más larga. Si tú haces una línea más larga, más grande, entonces vas a achicar la que está. Así que para que nosotros podamos hacer irrelevante las ideas extrañas, las ideas perversas, nosotros somos los que tenemos que dar a conocer la gran idea de Dios que está en su santa palabra, la gran idea de Dios que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Sí, Señor. El salmista dice que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El Salmo capítulo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de burladores se sentó, sino que en la palabra de Dios está su delicia, y en su palabra medita de día y de noche. Este hombre, esta mujer, este joven van a ser como un árbol plantado. Este niño va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que haga prosperará. Bendito sea su nombre. Josué dijo, nunca, Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca. ¿Por qué de tu boca? Porque la palabra no sirve solamente ahí en el corazón, hay que declararla para que tenga efecto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas todo lo que en él está escrito. Entonces dice, harás, le dice a Josué, entonces tú, Josué, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito sea su nombre. Entonces en mi nombre echarán fuera demonios. Mis queridos, no solamente nosotros combatimos con demonios personales, combatimos con ideologías demonizadas. Y por esa razón tenemos que predicar la palabra, por esa razón tenemos que ser adoctrinados en la palabra, por esa razón tenemos que fundamentar a nuestros hijos en la palabra, tenemos que fundamentar a nuestros nietos en la palabra, porque la avalancha de las extrañas y de las ideologías extrañas está viniendo y está instaurándose como ley en nuestras naciones. Así, la segunda, entonces, esta es la primera señal, ¿no? La primera señal entonces es la siguiente: en mi nombre echarán fuera demonio de sus naciones. La segunda señal, en mi nombre, o en mi nombre a las naciones, en mi nombre las naciones hablarán nuevas lenguas. Fíjese esto: si una nación ha de ser salva, hay que cambiar su manera de hablar. Cuando una persona es salva, una de las evidencias de que realmente tuvo una experiencia real con Jesucristo es oírlo hablar. Cuando hice el servicio militar y de repente después llegaban atrasados algunos, así como un mes después, y estábamos ya todos siendo parte de la compañía, y yo quería saber si ese era cristiano o no.
Entonces guardaba silencio y me esperaba un tiempo para oírlo hablar. Si de repente hablaba con garabatos y groserías, yo decía, no, este no conoce al Señor, no conoce al Espíritu Santo. Porque cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, te cambia el habla. Así que si una nación ha de ser salva, ha de hablar una nueva lengua. ¿Qué significa esto? Los discípulos, hermanos, conectaban estas señales con algo que ellos ya habían vivido en su contexto. Cuando Jesús les estaba hablando de esto, ya los discípulos habían vivido algo parecido. Si Jesús estuviera hoy día con nosotros en este momento, en espíritu, alma y cuerpo, Él nos diría hoy lo siguiente, nos diría así: si ustedes, queridos, hacen bien su trabajo y disipulan la nación, Chile hablará una nueva lengua. ¿Amén? Sí. Ahora pensemos un poco. ¿Cuándo Dios hizo esto antes? ¿Se recuerdan? ¿Cuándo hizo esto antes el Señor? ¿Se recuerdan Génesis capítulo 11? En Génesis capítulo 11 nos habla cuando Dios hizo que la gente de la ciudad de Babel hablaran nuevas lenguas. Y por favor pongamos atención el contexto en que sucedió esto. Dice que Nimrod, como único líder que había en ese momento, procuró centralizar todo el poder en sí mismo. Y él empezó a hacerle promesas a la gente a fin de adquirir más poder. Y le decía, entonces denme más poder y yo les daré los más grandes edificios. Y dice, llegaremos al cielo y nos haremos un gran nombre. Fíjese, eso hacen los políticos. Ahí apeló al orgullo nacional. Pero este hombre no tenía preocupación por el pueblo. No pensaba en bendecir a las personas. Él quería centralizar el poder en él mismo. Por eso Dios intervino e hizo que todos comenzaran a hablar en otras lenguas. Entonces ahí fue que el proyecto de Nimrod se detuvo, ¿no? Porque cada uno tuvo que buscar a aquellos que hablaban su propia lengua. Dios descentralizó el poder. Y fíjense, la historia nos enseña que centralizar todo el poder en un hombre para que propague sus ideologías es algo peligrosísimo. Ya sucedió en la Unión Soviética con Stalin, en la China con Mao, en Cuba con Castro, en Alemania con el Tercer Reich de Hitler y Venezuela con Maduro. Jesús dijo, vayan, disipulen a las naciones. Si ustedes hacen bien su trabajo, la gente dejará de oír a los Nimrod de este tiempo. Y ellos aprenderán a hablar el lenguaje del reino de Dios. Ellos aprenderán a hablar lo que contiene el evangelio. Ellos aprenderán a hablar en otro idioma, ¿no? Y esta será una de las señales. O sea, Chile dejará de oír a los Nimrod porque le será dada otra lengua. Bendecido sea su nombre. Hermanos, el evangelio del reino es la nueva lengua que Dios quiere que los seres humanos hablen en toda la tierra. La iglesia, al tener a Cristo, entonces contiene una nueva lengua. Escúchenme bien. La ideología de género es el hablar hoy día de Nimrod. Es otra manera distinta de hablar, pero es el hablar de Nimrod. Y Dios dio a la iglesia una nueva lengua que tenemos que usar para bendecir a las naciones. A los seguidores de Jesús lo identificaron porque hablaban distinto. La criada, la sirvienta, dijo de Pedro, tú andabas con él porque hasta en tu hablar te le pareces. Entonces la gente tiene que oír una nueva lengua. Tenemos que enseñar esta lengua, una lengua que sana, una lengua que bendice, que no se queja, que no maldice, que habla más bien vida, que edifica, que levanta, que construye. Dios con su idioma nos hace entender el propósito de la vida, de ver la familia, de cómo ver la familia, de cómo gobernar, de cómo tratar con el dinero, de cómo tratar con el sexo. Por eso, mis queridos hermanos, este mensaje tiene que llegar a los centros de poder.
El mensaje que contiene la palabra de Dios tiene que llegar a los centros de poder, a los colegios, a las universidades, a los medios de comunicación, al gobierno, que salga por las radios, por la televisión, que entre por las ventanas, que entre por las puertas de las casas. Y esto será una señal que seguirán a los que creen. Amén. ¿Está recibiendo esta palabra o no? Así es de grande. Así es como Dios nos profetizó. Y vi un avivamiento como jamás lo había visto antes. Y la palabra de Dios salía por las radios, y salía por las televisiones, y entraba por las ventanas, y entraba por las puertas. Y eso obviamente no lo hace Dios desconectado de nosotros. Dios está imaginando que nosotros empezamos a ser puestos en todos los lugares. Empezamos a ser puestos ahí en el gobierno, en la economía, en las comunicaciones, en las artes, en todo lugar. En los colegios, en las universidades. Y empezamos a hablar el lenguaje del Señor. Si nosotros, mis hermanos, masificamos el mensaje del Evangelio a través de canciones que enseñen, a través de libros que enseñen, a través del arte que enseñe, a distintas maneras, si masificamos el mensaje del Evangelio, si por todos lados hablamos esta lengua, en todo lugar nuestro pueblo aprenderá el lenguaje del cielo, y esto será una señal de Dios para una nación que cree. La gente creerá y nuestro país será transformado, experimentará la transformación. Mire, ¿cómo es que cuando el pueblo calla, entonces dice que el que calla, ¿qué dice? Otorga. Y cuando nosotros callamos, pensamos que está muy bien, ¿cierto? Esconder la moneda, esconder el talento, esconder la dracma, esconder lo que Dios nos ha dado. Pero nosotros tenemos que saber que lo que Dios quiere es que nosotros lo liberemos, lo anunciemos. Ejemplo de esto, Marcela Aranda y las encuestas, el bus de la libertad. Y usted sabe que se levantó toda una plataforma contraria. Los súbditos de Nimrod de este tiempo pensaron que ellos serían respaldados por nuestro pueblo, por nuestro Chile. Pensaron que el país les llevaría el amén, que el país estaba con ellos. Y la iglesia se reunió y Dios levantó una vocera y las encuestas nos dieron la razón. Y muchos están comenzando a hablar una nueva lengua. Están diciendo: no queremos el aborto en nuestro país, no queremos la ideología de género en nuestro país. La iglesia se está haciendo valiente y está levantando los ungidos del Señor. Aleluya. Y esto es solo el comienzo. Dígalo. Y esto es solo. Aleluya. Esta es otra señal. Hablarán nuevas lenguas. La tercera señal es que la nación comenzará a tomar la serpiente y no les hará daño. Fíjese que los discípulos se acordaron seguramente de Moisés, cuando fue Moisés a confrontar al líder de Egipto, a Faraón. No nos olvidemos que cuando Jesús está hablando, habla a gente que conoce la palabra, habla a gente que conoce su historia. Los discípulos de inmediato se transportaron seguramente al periodo de Moisés, cuando fue a confrontar a Faraón, líder de Egipto. No nos olvidemos que Faraón tenía cautivo a Israel. Faraón tenía el poder, era el gobernante más poderoso de su tiempo. En Éxodo capítulo 4, verso 2 dice: y el Señor dijo: ¿qué es eso que tienes en la mano? ¿Se acuerdan que le dijo a Moisés cuando Moisés iba a ir a confrontar a Faraón y tenía miedo? Y le hace la pregunta a Dios a Moisés: ¿qué es eso que tienes en la mano? Y Moisés respondió: una vara. Entonces él dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y dice que se convirtió en una serpiente. Y Moisés huyó de ella, tuvo miedo de esa manifestación. Pero el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano, la agarró y se volvió vara en su mano. Fíjense, pensemos un ratito en este relato. Seguramente Moisés tuvo miedo y tuvo que reconocer que la autoridad que él manejaba era mucho más poderosa que la que manejaba Faraón. Eso le está enseñando Dios. Dios le está diciendo: dile a Faraón que deje salir a mi pueblo. Y Moisés tenía dudas sobre esa misión. Y Dios convirtió la vara, dice, en serpiente. Y Moisés tuvo miedo y Dios lo convence y la serpiente es transformada en una vara de autoridad.
Dios le está diciendo a Moisés, si yo puedo lidiar con la serpiente, entonces yo puedo lidiar con la serpiente de James y Jambres, entonces puedo lidiar con todas las serpientes que hay en el gobierno de Faraón. Ve adelante, que yo estoy contigo, yo te respaldo, yo te doy autoridad y van a caer las demás serpientes. Jesús nos dice, vayan adelante, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra, no teman, no teman, no teman. Así que el Señor dice, si ustedes hacen bien su trabajo y juegan bien el partido, nosotros tomaremos las serpientes de nuestro país y las echaremos. Hoy día, gente de Dios se está preparando. Ya no está teniendo miedo de ir allí, donde decimos nosotros, donde las papas queman, de ir ahí, ¿cierto? Y dentro de ese lugar las serpientes serán derrotadas. Si nosotros queremos discipular una nación, hemos de preparar cristianos que entren al monte de gobierno, al monte de la economía, al monte de la educación, al monte de las finanzas, ¿cierto?, de la economía, o al monte de las artes y celebraciones, etcétera, al monte de la ciencia. Y esto es exactamente lo que Dios nos está llamando a hacer. Por eso hemos de concebir nuestro nuevo edificio con varias dependencias que van a ser para preparar gente para las naciones. Si vamos a tener niños, salas de niños, tiene que ser para prepararlos para las naciones. Si vamos a tener salas de adolescentes o de juveniles, tiene que ser para prepararlos y prepararlos bien, porque hemos detectado que cuando los chicos llegan a la juventud se apartan, los padres pierden a sus hijos. Y si hemos de tener salas para jóvenes, tienen que ser no para entretenerlos, sino que prepararlos, ¿para qué? Para que transformen la nación. Y si hemos de tener salas para los adultos y adultos mayores, tiene que ser con la mirada de transformación de la nación. Todos somos agentes de cambios en las manos del Señor. Dale el mejor aplauso a Dios. Cuarto, si vas a discipular una nación, algo más debe ocurrir. El Señor como que nos dice, muchachos, si ustedes hacen bien el trabajo, entonces la nación beberá cosas mortíferas y no les hará daño. Esto es un poquito difícil de explicar, que Dios me ayude. Nosotros hemos visto por internet, yo he visto, de algunos cristianos que malentendieron este pasaje y un pastor llevaba serpientes a su reunión, a su culto. En realidad era un culto, era un grupo chico, y las levantaba y hacía que las serpientes le anduvieran por el cuerpo, demostrando lo que la Biblia decía, que tomaría en la mano serpiente y no le haría daño. Pero muere pastor que demostraba que las serpientes no le picaba y le picó una y lo mató. Porque interpretó de otra manera, no interpretó, porque podría haber a alguien que por lo menos tome serpiente y no le dañe, pero eso no transforma la nación, ¿no? Aquí hay algo más que nosotros debemos de entender, ¿no? Eso no es lo que Jesús quiere que hagamos o interpretemos de este versículo. Los discípulos tenían un contexto para interpretar también la palabra. Ellos conocían el cántico de Moisés de memoria. Y en el cántico de Moisés, capítulo 32, verso 33, hay algo que dice ahí. Dice así, porque todo judío se sabía este cántico, era parte de su herencia, lo recitaba, lo sabían de memoria. Y esto situaba a los discípulos en el contexto, sabían de la advertencia de Jesús, ¿no? Y dice así, su vino es veneno de serpientes, veneno mortal de cobras, refiriéndose a lo que las cosas malas que enseñaban los enemigos, ¿no? Y lo miraba como beber de la sabiduría del ser humano caído, era como veneno de serpiente, como un vino que se convertía en veneno de serpiente, como un veneno mortal de cobra. Lo que Jesús está diciendo es, no dejen que lo que tiene que ser una bendición, el vino, para ti se vuelva una maldición. No dejes que algo que viene como una bendición para ti se convierta en una maldición, en algo que te envenene. Hay personas que dicen, por ejemplo, no, que mi hijo no estudie ni psiquiatría ni psicología, y porque eso es del diablo.
Pero si la persona va y claro, y se bebe de ese veneno, se muere, pierde la fe. Pero si va y dice, yo tengo que pasar esto, yo sé que hay un montón de cuestiones que son mentiras, cuando yo esté allá yo voy a arreglar la cuestión, cuando yo sea profesor yo voy a decir otras cosas, entonces ahí no se va a dejar, ¿cierto?, envenenar por ese veneno, porque le va a agregar el aditivo que solamente los cristianos poseemos. En nuestro país continuamente nosotros nos estamos enterando de corrupción en todos los niveles, y la gran mayoría de las corrupciones, casi, por no decir todas, tienen que ver con el dinero. El dinero que ha sido y que tiene que venir como una bendición se convierte en un veneno para destruir muchas personas. Pablo lo dijo así en 1 Timoteo capítulo 6. Pues el amor al dinero, dijo, es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. O sea, esto incluso puede ser un peligro para nosotros los hijos de Dios. Ten cuidado, no sea que el amor al dinero te envenene. Entonces la idolatría por el dinero es el problema. El amor al dinero es el problema, no el dinero. Y la mayoría del mundo se tiende a corromper por aquellas cosas que deberían de bendecirlos, porque el dinero corrompe a todos si no se tiene cuidado, el amor al dinero. Pero queridos, les quiero decir algo más con respecto a esto. Dios quiere que nosotros prosperemos. Dios ha profetizado de la transferencia de las riquezas para los últimos tiempos. Él, cuando habla de la restauración y habla de la gloria postrera que será mayor que la primera, está incluido cuando Dios dice, mía es la plata, mío es el oro, ¿no? La gloria postrera de mi casa será mayor que la primera. Hace una relación entre gloria y recursos y dinero. Y hay una profecía que dice que Dios tomará el dinero de la mano de los impíos y la pondrá en la mano de los justos. De los justos. Los justos. La Biblia supone, la Biblia dice, la Biblia presupone de que los justos tienen resuelto el hecho de que tienen dinero y van a recibir mucho dinero, pero no tienen amor al dinero. Hubo una red de empresarios que su lema era cero amor al dinero, y era una red de empresarios, ¿no? Esto es muy importante porque si vamos a discipular Chile, entonces nosotros necesitamos provisión. La palabra provisión significa sustento para la visión. Para llevar adelante la capacitación de los hijos de Dios, tenemos que hacer inversiones. Para que tú te capacites en el mundo natural, tus padres invierten en ti, han invertido toda la vida. Si eres uno que te está pagando tú la universidad, sabes cuánto hay que invertir. Sabes cuánto hay que invertir en el conocimiento. Y nosotros también, para que podamos ser preparados, traemos hombres capacitados de distintas partes, mujeres capacitadas. ¿Para qué? Para que nos vengan a transferir el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento del cielo. Por eso que necesitamos recursos. Para traerlo necesitamos recursos para tener mejores lugares, necesitamos recursos para tomar la televisión, necesitamos recursos para levantar colegios, necesitamos recursos para tener universidades. Los recursos son importantes. Y si vamos a discipular Chile, esta es otra evidencia de Dios. Los cristianos verán la transferencia de las riquezas. Prepárese para eso. Transformar el mundo de los negocios, eso va a ser uno de los desafíos de los hijos de Dios. Ellos tomarán el dinero, pero ellos demostrarán al mundo que no se dejan que el dinero los tome a ellos. No dejan que la riqueza los envenene a ellos. Es posible tomar serpientes, es posible beber cosas venenosas y que no te hagan daño. Es posible administrar el dinero y que no te haga daño. David lo demostró, Salomón lo demostró. Salomón terminó mal, pero no fue por la riqueza. Salomón tenía un problema de clic con las mujeres. Si no, pregúntese cuántas mujeres, cuántas esposas tuvo Salomón. No tuvo ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9, ni 10, ni 100, ni 200. ¿Cuántas tuvo? Dice el hermano. Se arruga así. Deberíamos arrugarnos los hombres. No, perdón, ese era un chiste subliminal, ¿no? Fíjese. La última señal. Jesús dijo que si hacíamos nuestra tarea, dijo, muchachos y
y muchachas, jóvenes, hombres y mujeres, varón y hembra. Así es. Hay países que ya han prohibido que se diga eso. ¿Ya? Hombres y mujeres, señoras y señores, niños y niñas, muchachos y muchachas. Jesús dijo, si ustedes hacen bien la tarea, entonces la nación pondrá sus manos sobre los enfermos y se sanarán. ¿Cómo así? Esto es tanto personal como nacional. Esto lo puedes hacer tú, orar por los enfermos, pero también tiende a ser una tarea nacional cuando una nación vuelve a los pies de Cristo. Dios aún hace milagros y muchos más. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando nosotros pensamos en la sanidad de las naciones, estamos pensando que la nación se involucre en el proceso de sanidad de su pueblo. Esto tiene que ver con entrenar profesiones, por ejemplo, de la salud, ¿no? Entrenar, capacitar, generar las condiciones para que gente en el área de la salud se prepare y enviarlos a transformar el sistema de salud, por ejemplo, ¿no? También hay otros tipos de sanidad. Por ejemplo, cuando nosotros miramos la Biblia en 2 de Crónicas 7:14, mire cómo dice: si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y ¿qué haré? Sanaré su tierra. ¿Sabe, mis queridos? Dios quiere sanar la tierra. Los cristianos deberíamos de ser los primeros en proteger la naturaleza también, ¿no? Esto también significa sanar el medio ambiente, tener cuidado de la tierra, de la naturaleza, de los animales. La Biblia dice que el justo tiene piedad incluso de sus animales. También significa sanar las divisiones de la sociedad, los quebrantos de una sociedad. Tantas cosas que dividen a nuestros pueblos, mis hermanos. Tantas cosas que dividen incluso nuestro propio Chile. Hoy tenemos tantas cosas que nos dividen como nación. Pero ¿sabe? Le quiero decir algo. Ningún político sabe cómo sanar la tierra. No hay ley humana que pueda sanar la tierra. Dios dice, solo mi pueblo puede sanar la tierra. Sí, Señor. Dios está levantando a muchos de ustedes para traer sanidad a Chile. Yo no sé a quién está hablando el Espíritu Santo en esta hora, pero creo que hay gente que Dios le está diciendo, el próximo para sanar esta nación eres tú. El Espíritu Santo te está diciendo, quiero que tengas una visión de futuro, que no te quedes entrampado en las dificultades de la vida. Te vinieron desgracias, te vinieron derrotas, levántate, porque la Biblia dice que 7 veces cae el justo, pero el Señor lo levanta y 7 veces también se va a levantar. Por lo tanto, levántate, miren grande. Es posible que Dios esté pensando en ti como el próximo candidato para traer sanidad a nuestro país. En las distintas áreas es probable que tú seas el próximo. Aleluya. Por eso estoy diciendo que Dios está levantando a muchos de ustedes para traer sanidad a Chile, sanando las divisiones de la tierra. Leí el ejemplo de una nación que fue sanada. Me refiero a Sudáfrica. La historia dice que hace tiempo atrás Sudáfrica tenía una gran división por causa del racismo. Muchas personas vivían sin privilegios básicos. Y las minorías blancas tenían el control. Y había muchas injusticias, las mayorías negras. Y dice la historia que Dios se movió en esa nación. Dios puso a un presidente blanco, un cristiano genuino. ¿Y sabe lo que hizo ese presidente? Ese presidente blanco se puso a orar con un pastor negro por la nación. Todos los días. Y empezaron a orar juntos y preguntarle al Señor qué hacer. Y Dios le dio la sabiduría para proceder y cambiar leyes injustas.
Él gestionó para sacar a Nelson Mandela de la prisión y empezó a dar derechos a los negros para que accedieran a las votaciones. Toda la gente pensaba que después de ese proceso durante ese proceso se desataría una tremenda guerra civil. Entre tanto de que esto estaba sucediendo, este pastor negro invitó a un pastor de Estados Unidos, ¿cierto?, con una visión global, ¿cierto?, al pastor Mark. Y entonces este pastor fue a ese país y fue llamado entonces para dar conferencias a todo el contingente negro, los que próximamente iban a ser escogidos para gobernar. Y antes que vinieran a gobernar, entonces fueron preparados en seminarios, se les dieron empezaron a obtener competencias en eso y les hablaba continuamente del perdón y de la reconciliación, ¿no? Mandela llegó a ser presidente y en vez de guerra hubo reuniones de reconciliación guiadas por pastores cristianos y apoyados por el gobierno, y hubo reuniones de confesión donde las personas que habían cometido delitos confesaban sus pecados y eran perdonadas, y así Sudáfrica fue salva de la guerra y experimentó un gran milagro. Esto quiere decir que se puede. Quiero pedirles que se pongan.